Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Si hay algo que tienen en común los vídeos que más veis del canal, es que tienen una de estas dos características. O son bolsos, neceseres que siempre gustan, o son proyectos en los que hemos partido viendo un círculo o de un cuadrado y doblándolo obtenemos pues una cesta, un bolsito, algo que va a ser práctico y sencillo de hacer. Pues bien, en esta ocasión he partido de dos rectángulos de tela. No hay más piezas, no tenemos que cortar nada más. Y fijaros, con estos dos rectángulos de tela, qué neceser he hecho. Pero lo más interesante es cómo es por dentro. Fijaros que tiene dos compartimentos. Y se hace, como os digo, a partir de dos rectángulos, doblándolos de una manera que os voy a ir explicando en el vídeo. Así que si queréis hacer el vuestro, quedaros conmigo hasta el final de este tutorial. Mirad, lo que vamos a emplear son dos telas que las cortamos al mismo tamaño, de 40 por 55. Y luego también vamos a utilizar una entretela, como veis esta es súper finita, lo suficiente para darle un poquito más de cuerpo a el trabajo. No podemos poner guata ni una entretela más gruesa porque luego vamos a empezar a plegar y va a quedar demasiado gordo y no vamos a poder coser. Pero un poquito más sí viene bien. En este caso, como veis, es de algodón y es termoadhesiva por uno de sus lados. Lo que voy a hacer en primer lugar es pegar esta entretela en el forro. La vamos a pegar por el lado del revés. Colocamos encima la entretela, vamos a buscar un trozo que me coincida y simplemente vamos a ir dando calor para que quede pegada y luego recortamos justo a la misma medida. Una vez que hemos entretelado la parte del forro, lo que hacemos es colocar derecho con derecho, la parte exterior y el forro, y vamos a coser todo el contorno con un margen de 1 centímetro. Vamos a dejar en uno de los lados más largos un espacio de unos 10 centímetros aproximadamente sin coser, por donde luego daremos la vuelta a la pieza. Mirad, ya he dado el pespunte, voy a retirar los alfileres que había puesto para evitar que las telas se movieran. Y ahora, antes de darle la vuelta, lo que vamos a hacer es ajustar un poquito las esquinas para que no quede abultado. Cortamos justo así en diagonal sin llegar a tocar la costura. Y ahora ya cuando cortemos las 4 esquinas le damos la vuelta. Buscamos el espacio que habíamos dejado sin coser y acomodamos. Una vez que le demos la vuelta vamos a sacar muy bien los bordes y las esquinas y nos vamos a ir a la plancha para acomodar bien. Mi consejo es que en este trabajo no empleéis la típica plancha de patchwork que usamos muchas veces, yo ahora os voy a enseñar la mía, sino que planchemos con una plancha grande, una plancha con vapor, con potencia, porque la clave de este trabajo va a ser la plancha. Yo me refiero a que no utilicemos este tipo de planchita porque no tiene demasiada potencia. Voy a sacar ahora todas las esquinas, voy a acomodar y voy a planchar. Una vez que lo tenemos planchado, en el espacio que habíamos dejado sin coser, alineamos también los bordes y vamos a cerrar a puntada escondida para que así ya nos quede la pieza perfectamente preparada para los pasos que vamos a dar a continuación. Mirad, la puntada escondida la hemos visto muchas veces en el canal, pero os la explico una vez más. Tenemos el hilo que, como veis, sale hacia mí por la tela clarita. Justo a la misma altura introducimos la aguja, la desplazamos por la tela más oscura y a la misma altura que sale la introducimos por el borde de la tela clarita. De esta manera vamos a dar unas puntadas que prácticamente no se van a ver y nos garantiza un muy buen acabado. Mirad, ya he cerrado el espacio que había dejado abierto y ahora vamos a empezar con lo que sería ya la técnica de origami, es decir, a empezar a doblar en este caso tela en vez de papel. El primer doblez que vamos a dar sería longitudinalmente en la pieza. Entonces, como yo no lo puedo marcar aquí porque se trata de tejido, lo que vamos a hacer es planchar muy bien aquí para así tener esta marca del doblez. Ya hemos planchado a la mitad y ahora vamos a abrir. De lo que se trata es de volver a doblar
los laterales hacia justo donde tenemos el doblez. Sería aquí y aquí. Y ahora de nuevo vamos a planchar todo este lado y todo este lado. Una vez que lo tenemos así planchado, vamos a doblar a la mitad. De nuevo asegurarnos de que queda todo bien alineado. Y yo lo que voy a hacer es meter por aquí la regla y desplazarla hasta donde es la mitad. Y justo por aquí marco. Y me voy a ir a la máquina y voy a dar por aquí un pespunte, por esta línea que hemos hecho a la mitad. Una vez que hemos dado esta costura justo a la mitad, doblamos. Vamos a alinear de nuevo perfectamente la tela. Muy importante, siempre que vayamos doblando, que nos aseguremos que está todo bien alineado. Y en este caso voy a poner en esta parte de aquí unas pinzas o clips para sujetar y asegurarme que está bien alineado. También voy a poner aquí en el lateral y aquí. Ahora lo que vamos a hacer son las siguientes marcas. Tomamos una regla y vamos a medir 9 centímetros desde este punto, desde la esquina. Aquí. Y aquí también marcamos 9 centímetros, que sería aquí. Y ahora lo que hacemos es unir este punto que hemos marcado con el centro de la tela. Vamos a marcar para que se vea. Y en este lado hacemos exactamente lo mismo. Este punto que hemos marcado 9 centímetros le unimos con el centro de la tela. Y ahora nos vamos a la máquina y vamos a coser justo por encima de estas dos marcas que acabamos de hacer, con la pieza así doblada. Bueno, ya dado las dos costuras, vamos a quitar las pinzas y ahora lo que vamos a hacer es abrir. Fijaros, simplemente abro y esta pieza del centro se coloca prácticamente sola. Voy a sujetar aquí. Y ahora hago lo mismo en el otro lado. Abro la tela y veis que se coloca prácticamente solo. Vamos a alinear, a sujetar muy bien y nos vamos a ir de nuevo a la máquina y vamos a dar por aquí un pespunte. Justo con las telas muy bien alineadas. Sujetamos con pinzas o clips y vamos a coser. Coseremos desde aquí hasta aquí. Mirad, ya he dado esta costura en el centro y como veis tenemos formados lo que van a ser los dos espacios internos que tiene el neceser. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar de nuevo nuestra pieza como al principio. Lo que pasa que hemos generado este espacio, con lo cual nos va a costar un poquito. ¿Qué voy a hacer? Me voy a estos extremos, alineo bien los bordes y me voy a ir a la máquina y le voy a dar una costura. No hace falta que esté totalmente pegada al borde, aunque esté a medio centímetro, una cosa así, yo creo que es suficiente. También la podéis dar un poquito más separada, 1 centímetro, que no pasa absolutamente nada. Hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos el centro así, alineo aquí los bordes y también voy a dar por aquí una costura. Vamos a utilizar hilo saltono. Mirad, ya he cosido los dos extremos y así es como está quedando. Veis que aquí tengo el centro y ya tengo los dos compartimentos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a alinear aquí bien, vamos a sujetar con unos alfileres, un poquito aquí, para que no se me mueva. Y entonces, con la ayuda de una regla,
vamos a hacer aquí una marca a 4 centímetros de el borde. En mi caso es justo aquí. Trazamos una línea. Y ahora, por donde hemos trazado esta línea, voy a marcarla más para que la veáis bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar de esta forma. Formando este triángulo, ¿veis? Y este borde alineado con la línea que acabo de marcar. Sujetamos aquí con un alfiler y aquí hacemos lo mismo. Y entonces vamos al otro lado y también doblamos de esta misma forma, haciendo coincidir el borde con la marca a 4 centímetros. Y sujetamos. Este paso hay que repetirlo en el otro lado del neceser. Una vez que lo tenemos así sujeto, nos vamos a ir a la máquina y vamos a dar por aquí un pespunte para sujetar esta pieza de esta manera. ¿Qué estamos consiguiendo? Pues darle forma a nuestro neceser. Como veis así, los bolsillos quedan definidos. Si no hacemos este paso, queda así sin abrir, queda peor terminado. Así que voy a dar estas dos costuras, aquí voy a hacer lo mismo y luego ya vamos con los cierres. Mirad, ya he dado estas dos costuras en ambos lados y fijaros cómo queda el interior, con dos compartimentos muy bien definidos y esta zona de aquí que es la que va a servir para cerrar. Ahora lo que tenemos que poner son los cierres. Yo voy a utilizar estos snaps de plástico que van al tono de las telas, sobre todo del forro. Para colocarlo correctamente vamos a alinear muy bien la parte de arriba y vamos a sujetar con unos clips para que no se nos mueva. Cuando tengamos esto así sujeto, tomamos la cinta de medir y vamos a ver dónde vamos a colocar el cierre. Lo vamos a poner a una distancia de 3 centímetros del borde. Entonces, con la ayuda de un punzón, en ese punto voy a traspasar todas las capas de tela. Por eso me interesa tener todo sujeto simultáneamente, para que así el punto sea el mismo en ambos lados. Ya hemos pasado por aquí y ahora simplemente hacemos el agujerito un poco más amplio. Voy a soltar este lado y vamos a colocar los snaps. Ponemos hacia afuera la parte lisa, en el interior una de las dos piezas que tenemos, que son distintas, y simplemente vamos a presionar para colocarlo. Y ahora hacemos lo mismo en este otro lado con la pieza complementaria. Tengo aquí el agujerito que he hecho. Traspasamos que salga bien el pinchito. Y ahora coloco la otra pieza, que en este caso es esta. Y de nuevo con los alicates vamos a apretar. Mirad, finalmente yo le he cosido esta chapita que pone handmade y así nos queda terminado este neceser que hemos hecho con una técnica de origami, puesto que hemos partido de un rectángulo y a pesar de partir de un rectángulo hemos podido coser, fijaros, un neceser con dos compartimentos y con una forma bastante bonita. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.